Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Postergamos decisiones, enterramos emociones, evitamos conversaciones, pensando que más adelante será el momento ideal. Pero Nietzsche advirtió, ese más adelante rara vez llega, porque lo que estás evitando hoy, probablemente también lo evites mañana. Una de las verdades más dolorosas que la vida revela tarde, a veces demasiado tarde, es esta. El tiempo no espera a nadie, y cada día que vives sin consciencia es un día que no recuperarás jamás. Muchos llegan a los 40, a los 50, y miran atrás con una mezcla de nostalgia y remordimiento. ¿Por qué no me atreví antes? ¿Por qué me callé? ¿Por qué seguí en lugares donde ya no había alma, solo costumbre? Y es que hay cosas que solo se comprenden cuando ya no hay vuelta atrás. Nietzsche creía que uno de los grandes errores del ser humano es vivir bajo el hechizo de la eternidad, como si no fuéramos a morir, como si tuviéramos tiempo ilimitado para corregir, para amar, para empezar de nuevo. Pero no lo tenemos, y entender eso no es pesimismo, es sabiduría. Hay personas que pasan la mitad de su vida tratando de complacer a otros, de encajar, de cumplir expectativas ajenas, y un día se dan cuenta de que han vivido para todos, menos para sí mismas, que han sacrificado su autenticidad en nombre de una falsa paz, que han envejecido sin haberse sentido realmente vivas. Nietzsche no hablaba de conformarse con la moral impuesta, hablaba de crear nuestros propios valores, de tener el coraje de vivir desde la verdad interior, no desde el miedo. Pero eso requiere un despertar, y a veces ese despertar llega cuando ya hemos perdido demasiado. Hay una frase silenciosa que muchos repiten en su fuero interno: ya es tarde para mí, y esa frase es una mentira peligrosa, porque no importa cuántos años tengas, 30, 40, 60, lo único que realmente necesitas para transformar tu vida es un momento de lucidez, un instante de claridad brutal donde reconozcas todo lo que has estado evitando y decidas cambiar. No se trata de arrepentirse, sino de aprender a tiempo, porque si algo nos recuerda Nietzsche es que vivir es una responsabilidad radical y que nadie va a salvarte de la vida que tú mismo estás postergando. Así que aquí va la primera advertencia. No vivas como si tu tiempo fuera infinito. Vive como si cada día contara, porque lo hace. Durante años, muchas personas se esfuerzan por ser buenas, ser el hijo ideal, la pareja comprensiva, el amigo que siempre está. Aprendemos desde pequeños que agradar a los demás es sinónimo de valor. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir una vida de concesiones. Una vida donde decir que sí es más seguro que ser auténtico. Donde encajar es más importante que ser real. Pero Nietzsche lanzó una advertencia para los complacientes. Quien no puede decir no, termina diciendo sí a su propia infelicidad. Y tenía razón. Una de las cosas que más duelen cuando se mira hacia atrás es reconocer cuántas veces te traicionaste a ti mismo para evitar incomodar a otros. Cuántas veces callaste por miedo, cediste por costumbre, te adaptaste por miedo al rechazo. Y cuando eso se repite año tras año, algo dentro de ti se rompe. La complacencia crónica no solo roba energía, roba identidad. Porque en el intento de ser todo para todos, terminas no siendo nadie para ti mismo. Muchas personas de entre 25 y 30 años ya comienzan a sentir esa fatiga emocional, ese cansancio de vivir para cumplir, de no poder decir lo que realmente sienten sin miedo al juicio, pero no saben cómo romper el ciclo. Y otras, ya mayores de 40, despiertan un día dándose cuenta de que llevan décadas fingiendo una vida que nunca eligieron realmente. Nietzsche hablaba del individuo libre como alguien que se ha desatado de las cadenas de la moral colectiva, no porque no tenga principios,
sino porque eligió los suyos. Y eso solo es posible cuando uno se atreve a desagradar, a decir no, a decepcionar si hace falta. Porque a veces, decepcionar a los demás es el primer acto de amor hacia uno mismo. Una verdad dura que muchos aprenden demasiado tarde es que no puedes tener paz interna si todo el tiempo estás en guerra con tu autenticidad, que cada sí forzado deja una pequeña grieta en el alma, y que vivir con miedo al rechazo es una forma muy lenta de morir. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas de las personas que intentaste complacer ni siquiera notaron tu sacrificio, porque la gente que realmente importa no necesita que te traiciones por ellos, y los que lo necesitan no importan. Así que esta es la segunda advertencia de Nietzsche. Deja de vivir para agradar, porque al final el precio de la complacencia es tu propia libertad. Hay una ilusión que nos enseñan desde jóvenes, que si ignoras el dolor, desaparece, que si no lo nombras, se disuelve, que si eres fuerte, no te duele. Pero Nietzsche, con su mirada cruda y despierta, dijo algo que muchos no quieren oír. Aquello que no nos mata, nos hace más fuertes, si lo enfrentamos, porque lo que no se enfrenta, no se va, solo se esconde, y en su escondite, crece, se transforma en ansiedad, en insomnio, en rabia sin nombre. Hay una verdad cruel que todos conocemos, pero pocos asimilan a tiempo. El tiempo es la única cosa que no vuelve. Puedes recuperar el dinero, puedes reconstruir relaciones, puedes reinventarte, pero el tiempo perdido, se va para siempre. Nietzsche advertía que vivir sin propósito, sin dirección, es la forma más trágica de desperdiciar la vida, que llenarse de ocupaciones no es lo mismo que vivir, que tener la agenda llena no significa tener el alma viva. Y sin embargo, muchas personas, jóvenes y adultas, viven en automático. Se levantan, trabajan, se distraen, se duermen y repiten, como si siempre hubiera un mañana para hacer lo importante, para decir lo que sienten, para cambiar lo que duele, para perseguir lo que sueñan, pero no lo hay. Llega un día, a veces a los 30, a veces a los 50, donde la conciencia te sacude. ¿Qué he hecho con mi tiempo? ¿Viví desde la verdad o desde el miedo? ¿Fui protagonista o espectador de mi propia historia? Y esa pregunta duele, porque el tiempo no da explicaciones, solo pasa. Nietzsche hablaba del eterno retorno como un ejercicio de conciencia. Vive de tal manera que si tu vida se repitiera eternamente, no cambiarías nada. Pocas personas pueden decir eso sin estremecerse, porque saben que han postergado lo esencial, que han dejado para después las conversaciones más sinceras, las decisiones más valientes, los riesgos más necesarios, pero a veces, después, ya es tarde. La juventud, cuando no se aprovecha, se convierte en arrepentimiento. La adultez, cuando se vive dormido, se convierte en un eco vacío. Y la vejez, cuando llega sin haber vivido intensamente, se llena de silencios incómodos. Por eso esta es otra advertencia. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta de que el tiempo siempre estuvo en tus manos. No necesitas cambiar todo de golpe, solo necesitas despertar y entender que cada día que vives dormido es un día que no vuelve, y que nadie más va a vivir tu vida por ti. Durante años, la mayoría de las personas confunde libertad con rebeldía, con romper reglas, con hacer lo que se les antoja, con evitar el compromiso. Piensan que la libertad es independencia total. Pero Nietzsche, con su mirada feroz hacia el alma humana, nos advirtió: el que no puede obedecerse a sí mismo, estará condenado a obedecer a otros. Porque la verdadera libertad no es escapar de la autoridad externa, es conquistar tu propia autoridad interna. Es conocerte tan profundamente que ya no necesitas que nadie te diga qué camino tomar. La libertad superficial se convierte en caos, en vidas sin dirección, sin propósito, sin raíz.
¿Y qué pasa entonces? Que las personas terminan esclavizadas por cosas invisibles, la validación de los demás, el miedo a estar solos, la necesidad de demostrar su valor a través del éxito o la belleza. Eso no es libertad, es prisión decorada de independencia. Nietzsche hablaba del Übermensch, el ser humano que se ha transformado a sí mismo, que ha trascendido la moral impuesta, que ha creado sus propios valores. Pero ese nivel de libertad no es para cualquiera. Requiere brutal honestidad. Requiere atravesar el vacío de no saber quién eres y construirte desde cero. Y eso muchas personas lo aprenden demasiado tarde, después de haber seguido el camino que otros trazaron para ellos, después de haber vivido según las expectativas de su familia, su cultura, su religión, después de haber silenciado su verdadera voz durante años. Cuando al fin quieren recuperar su libertad, ya están agotados, rotos, desmotivados. Han gastado su energía en encajar, en agradar, en cumplir, y el alma está vacía. Por eso esta advertencia de Nietzsche es tan urgente. No hay libertad sin identidad, y no hay identidad sin confrontación interior. Libérate no huyendo del sistema, sino rompiendo las cadenas dentro de ti. La necesidad de aprobación, el miedo a fallar, la idea de que debes ser perfecto para merecer amor. Solo entonces descubrirás la libertad real, esa que no depende de dónde estás, ni con quién estás, ni cuánto tienes, sino de quién eres cuando te quedas solo contigo mismo. Una de las trampas más crueles del ego humano es culpar al mundo por su sufrimiento, culpar a la sociedad, a los padres, al pasado, al destino. Y sí, a veces es cierto, hemos sido heridos, injustamente, inesperadamente, brutalmente. Pero Nietzsche fue tajante. Si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Lo que quiso decir no es solo filosófico, es transformador. Significa que cuanto más te enfocas en el sufrimiento, más te conviertes en él. Que cuanto más miras afuera para culpar, más te alejas del poder real que tienes, transformarte a ti mismo. El mundo no va a cambiar para que seas feliz. Las personas no van a actuar como tú quieres. Las circunstancias no van a ser siempre justas. Pero tú puedes cambiar. Puedes reinterpretar el dolor. Puedes elegir qué significado le das a lo que te ocurrió. Puedes dejar de reaccionar como una víctima y comenzar a responder como un ser consciente. La gran tragedia de muchas personas es que se dan cuenta de esto demasiado tarde. Después de haber gastado años queriendo cambiar a su pareja, a sus padres, a sus jefes, a sus hijos. Después de haber acumulado resentimiento como si fuera protección. Después de haber vivido en guerra con todo lo que no podían controlar. Y un día, a veces después de una pérdida, una ruptura, una enfermedad, se dan cuenta. El único lugar donde siempre tuve poder era en mí. Pero esa realización, aunque llegue tarde, puede abrir una puerta. La puerta a una nueva vida. Una vida que no depende del clima exterior, sino del fuego interior. Una vida donde dejas de pelear contra lo que es y empiezas a construir desde lo que tienes. Nietzsche no fue un romántico, fue un guerrero del alma, y sus palabras no están hechas para acariciar, sino para despertar, para sacarte de la queja, del estancamiento, de la mediocridad disfrazada de conformidad. Si hoy sientes que ya es tarde, recuerda esto. La transformación no depende de cuándo empieces, solo depende de que empieces. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti vibra, es porque ya empezaste.